Aquí estamos, seguimos en directo, estamos en La Iglesia en Casa, edición 228 de este programa que nos acompaña, que te acompaña cada sábado y caramba, con una temática hoy que nos puede llevar por caminos más que interesantes, sinceramente interesantes. Recordamos que estamos en directo, lo cual quiere decir que podéis participar todos aquellos que nos estáis viendo y podemos interactuar con vosotros por medio del chat de YouTube, aquellos que tengáis acceso desde vuestro canal, o bien por medio del WhatsApp, que necesito, por ejemplo, Juanfra, que me recuerdes cuál es el número del WhatsApp para poder también interactuar. Adelante. Yo te lo digo, 601 43 44 93. Y si estáis más Muy allá de bien. la península ibérica, pues el 34. El 34. Muy bien. Pues ahí estamos dispuestos para poder interactuar con nuestro pastor, con Pablo Armero, que ha vuelto a traer un tema de actualidad. Y yo antes de darle paso voy a hacer una paráfrasis de algo que acaba de decir, así como punto de partida, como punto de inicio, porque el estudio del libro de Job nos ayuda a entender ciertos errores, anoté yo, mientras tú ibas hablando yo lo parafraseaba, ¿no? Nos ayuda a entender ciertos errores muy actuales, ¿eh? Sí, la religión falsa tiene apariencia de religión verdadera y anotaba yo, el error de Elifaz es un error muy actual. Sí, también pensaba yo que teniendo amigos como Elifaz, quien quiere enemigos, nos quedamos con verdad. Que venga cualquier enemigo, que con amigos como este mejor me bajo, ¿no? Madre mía. Sí, y yo creo que todas y todos, Pablo, estábamos interiorizando en algún momento, pues alguno de esos amigos como Elifaz, ¿verdad? Que han venido a decirnos lo más inapropiado en los momentos más innecesarios. Esto también ocurre. Sinceramente, y te pregunto ya para empezar, estamos hablando, ¿verdad?, de un problema más que actual. Y últimamente nos estás llevando, y gracias, Pablo, por el libro de Job, y estamos actualizando un mensaje más necesario probablemente que nunca, ¿verdad? Se ha desdibujado mucho esto y tenemos que hablar otra vez de la religión de la retribución. Te estás encontrando, me temo, con muchos casos, ¿no?, en los que es necesario aplicar esto. Pues la verdad es que es tan vieja como la Biblia, porque si en el primer libro de ella ya se cuenta esta experiencia, significa que todos los demás autores que vinieron después ya conocían esa experiencia. Con lo cual, incluso antes de que Israel saliera de Egipto, en el contexto y en la época, pero un poco antes es cuando Moisés recibe la revelación de este libro. Con lo cual, a mí me parece muy importante que posiblemente los grandes problemas que tengamos la humanidad con respecto a nuestra vida espiritual sea el concepto de falsa religión camuflada en diferentes religiones que creemos que son verdad o que se creen que son verdad. Y ese es uno de los grandes dramas de la humanidad. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Y ahora vamos, compañeros, ya y os doy paso, con la cuestión de la retribución. Porque se supone que estamos hablando, claro, de que ese es el momento de Job, pero nosotros estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos esta experiencia y muchas otras experiencias, ¿no?, para explicarnos, para ilustrarnos sobre este asunto. Y que Elifaz no lo tuviera claro, de acuerdo, tú lo comentabas también en el sermón, él no tenía la imagen completa. Nosotros sabemos el contexto en el que está escrita esta historia. Quiero decir, en el que está relatada, ¿verdad? Se conocía el contexto, tenemos la película entera. Y sin embargo seguimos cometiendo errores parecidos al de Elifaz. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre en ese sentido? Bueno, la verdad es que la respuesta que puedo dar a esa pregunta será personal e intransferible, ¿no? Porque finalmente, ¿por qué? A ver, yo he escuchado algunos sermones con las palabras de el amigo de Job, ratificándolas como verdad. Y si estuviesen en otro contexto, serían verdad. El Dios Todopoderoso, es decir, la reflexión que le hace Elifaz a Job en un contexto perfecto sería verdad, porque Dios es todopoderoso. El problema es que él parte de la idea que posiblemente sea lo más extrapolable a la época en la cual vivimos, que es que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces, la descripción que se hace sobre Dios tiene que estar supeditada al concepto primero. Es decir, porque si no, repito, yo he escuchado predicar sobre estos temas y es lo que te escucho poco, pero de estos temas he oído dándole validez a las palabras de él. Ese es el problema. Es decir, que, por ejemplo, por decir un caso muy posterior en el tiempo, Nabucodonosor, cuando cogió los utensilios del templo y los metió junto a su templo,
no es que renegara de Dios, es que lo hizo igual a sus dioses, sin más. Es decir, como un dios más. Entonces, yo creo que el gran problema de la religión, o puedo pensarlo, o puedo meditarlo, es cuánto de nuestro lenguaje es un lenguaje que identificaría a Dios en una relación personal estable y continua y que no lo identifica porque rompemos esa religión. Yo creo que ese es el gran drama de la historia de Job hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Un pseudolenguaje empleado para muchísimas cosas, pero que al no representar verdaderamente el sentimiento de Dios, nos lleva pues a hacer el discurso, desde luego, como tú bien has dicho, yo no quiero amigos como eso. Os prefiero a vosotros con vuestras preguntas, más que los amigos de Job. Pues empezamos la ronda, compañeros, por Juanfra, por ejemplo, que ya te has desmuteado. Así que vamos allá. Bueno, el libro de Job, comentábamos al principio del programa, ¿no? De cómo a veces, muchas veces transitamos por los mismos libros y versículos y siempre destacas cosas nuevas o caes en detalles. A mí lo que me gusta del libro de Job, estaba pensando, es que Job no es judío ni cristiano, no admite esa categoría, ¿no? Que ponemos, ¿no, Pablo? En concepto, es decir, él está fuera de ese ámbito, ¿no? Cuando hablamos de religión, él aparece en la Biblia como un ser que tiene una relación con Dios y está fuera de la categoría de si es cristiano, si es judío. Hablábamos en la escuela de Biblia, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Yo creo que si Job viniera aquí estaría diciendo, ¿pero de qué estáis hablando? Yo voy por otro lado, ¿no? Eso es lo primero que me llama la atención. Y lo segundo es que el libro de Job da por sentado ciertas respuestas que nosotros todavía hoy seguimos todavía planteando y a ciertas preguntas, y las da tal cual. No admite discusión, es decir, existe Dios, Job lo da por asumido, y en el conflicto entre el bien y el mal, que supera a cualquier denominación religiosa y que es universal y que supera incluso al debate si cristianismo sí o cristianismo no, el bien y el mal es algo que nos afecta a todo ser humano. También da una respuesta meridiana, es decir, no admite otra opción, y es que el agente del mal, el origen del mal, viene del enemigo. Y sobre esos dos parámetros yo empiezo a construirme mi propio argumentario y digo, fíjate, ¿no? Como ya de por sí esas dos discusiones de tertulia de sábado por la tarde, Job la tiene muy claras, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Y en ese conflicto que tenemos de sufrimiento y en esa que ahora pues quiero meterme también contigo, Pablo, de lo que tú has mencionado, que también es algo muy manido en el sentido de la teología, esa religión de la retribución, es hablar de la justicia, es decir, si existe el bien y el mal, ¿qué es lo justo? ¿No? ¿Qué es lo que nos planteamos? Yo creo que es lo que tú venías también un poco a poner aquí encima, ¿no? Y entonces lo justo y la justicia, esto no es justo, y yo que vivo entre dos adolescentes que están todos los días con esa frase, cuando hacemos algo en casa o cuando queremos organizarnos, pero es que esto no es justo, no, a mí no me tal, no es justo que a mi hermano le den tal o le obligues a hacer esto, a mí no me tienes que obligar, y a pequeña escala yo, claro, en el mundo de los adultos también eso está en nuestro cotidiano diario, es decir, es que esto no es justo lo que le ha pasado a este amigo, es que a mí no es justo que a mí me pase esto o lo otro, ¿no? Bueno, total, que yendo un poco a esto, a mí me ha gustado, primero darte las gracias, Pablo, presenta un Dios o la manera de acercarnos, que quieras o no, siempre va a estar limitada. Tú decías que el amigo presenta una visión de un Dios equivocado, ¿no? Y yo me planteo, ¿no corremos el riesgo todos eso de plantear un Dios muy limitado, de cuidado, de a lo mejor ser primero más humilde? ¿No el libro de Job no debería hacer que cualquier cristiano de hoy nos planteemos que nuestra visión de Dios es limitada a la hora de experimentarla y sobre todo de comunicarla a los demás? Pablo, no sé, quiero saber tu opinión. Indudablemente, Juanfran, nuestra visión de Dios siempre será muy limitada. Por eso hemos recibido un texto escrito. ¿Para qué? Para que seamos capaces a trascender nuestra cosmovisión y podamos disfrutar un poquito más. A mí, lo que más me preocupa de la religión que se vive es lo triste que es el que está permanentemente el creyente. Lo triste que está permanentemente.
Es decir, yo no encuentro en las sesiones de oración, en las reuniones de oración, yo no encuentro la paz que tendría que dar después de haber estado en comunión con Dios. Es decir, hay cosas que nos están como un tapón, ¿no? Que impide que podamos disfrutar. Tal vez porque sigamos creyendo de forma consciente o inconsciente en la religión de la retribución. Entonces, pues posiblemente se puede hacer un poco la idea. Israel no había salido todavía de Egipto, pero él ya tenía ese libro como referencia para ponerse a andar en el desierto. En cierto modo, ¿qué les estaba explicando? Que el exilio había sido problema de Satanás y no un problema de Dios. Entonces, pienso que por lo que decía Esther y lo que acabas de comentar tú, ahora espero con mucho cariño a mi José Antonio intervenga, ¿cuáles son los tapones que tenemos nosotros en nuestra vida que permiten o impiden que no disfrutemos de una relación con Dios y durmamos tranquilos? Posiblemente sea reminiscencia de esa religión que se nos ha enseñado, pero que ya estaba en la época de Job, es decir, que no hemos inventado nada los creyentes de esta parte. Si diésemos una vuelta de tuerca y nos dejáramos en manos de Dios, mira, Señor, yo de momento aquí no puedo explicar muchas cosas, pero la verdadera belleza de Job, cuando se lee todo el libro, e iremos viendo algún detalle más que me parece relevante para una actualización de la religión de hoy. El mal no se puede explicar. Eso es verdad. Pero al autor del mal sí. Eso sí. Y podemos identificarlo. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para vivir en un mundo de mal. Eso, el relato de Génesis. Pero imaginaros la escena tan preciosa, tan fantástica, de alguien que sale de 400 años de Egipto, que no conoce a Dios, que está influenciado por una religión politeísta, pagana, que hasta el propio río Nilo era una divinidad. O el gato, que era otra divinidad egipcia. Ahora se enfrenta a un Dios que habla, un Dios trascendente, que le oyen hablar, pero que no conocen. A mí, leyendo este libro, digo, ¿no estaría más cerca Israel contra el rey de Egipto del planteamiento de los amigos de Job que del planteamiento que hace el libro? A mí me parece un libro con una pedagogía extraordinaria, con un concepto pedagógico que debería de hacernos leer la Biblia de otra manera. Y que finalmente, pues yo creo que tenemos reminiscencias de esa religión retributiva y que nos cuesta trabajo dejarlas en el camino. Yo creo que, bueno, una cosa tenemos clara, que es el triunfo de la estrategia de Satanás para desvincularse del mal y endosárselo a Dios. Yo creo que eso es salir del foco completamente y cargarle a Dios con el muerto, podríamos decirlo de esta manera. Sí, Tú, perfectamente. En el sermón, Pablo, nos decías que las cosas que están pasando en nuestra vida, en nuestra sociedad, la enfermedad, desastres, yo qué sé, cualquier cosa, no son acciones, digamos, del término acción-reacción, acción-consecuencia, sino que lo venimos arrastrando a través de miles de años de pecado que al final pues vamos recogiendo aquello que durante generaciones hemos ido sembrando, aunque evidentemente también hay acciones directas. Pero a mí se me queda algo pendiente que necesito que me expliques y voy a hacer un poco de... Si puedo, ¿eh? Podrás, seguramente que podrás. Que es, y voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Cómo no, verdad? Ya te veo. Muy propio en el libro de Job, ¿eh? Y es que resulta que nos estás diciendo que Elifaz se equivoca, que el mal no proviene de Dios, pero sin embargo yo veo que Satanás habla con Dios y Dios dice, bueno, pues vale, vete. O sea, no tenemos a un Dios autor, pero sí a un Dios consentidor. Digamos, lo que le pasó a los hijos de Job no es una acción que viene
digamos, bueno, esto es una consecuencia del pecado de muchos años. Esto es un hecho puntual, estaban comiendo y ahí se acabó todo. Estaban los pastores y el ganado y pasó lo que pasó. Entonces, ¿no podemos acusar un poco a Dios de consentidor en este caso? A ver, yo creo que el que acusa a Dios es Satanás siempre. Y le obliga a que la historia transcurra por un lugar donde él no lo diseñó desde el principio. Entonces, ¿es consentidor por no evitarlo? Yo creo que si aplicamos el término consentidor, se implica. Si entendemos el matiz de no impedir por el desarrollo histórico, Dios no estaría implicado. Es decir, que yo sé que es un matiz, obviamente puede ser hasta filosófico, pero a mí es que me gusta acercarme a Dios con la seguridad de que todo lo que hace está bien hecho. Es decir, es verdad que las preguntas son necesarias y no las hacemos, pero la pregunta fundamental es, Dios le dijo a Satanás, bueno, no voy a poner en entredicho la acusación que estás haciendo, tendrás que tener esa batalla tú con Job a nivel personal. Bueno, esa misma situación se dio con Jesús. En el desierto, con las tentaciones. Es decir, que y al final se sigue repitiendo en la vida de cada uno de nosotros la misma historia. Yo, José, preferiría decir, Dios no evita, y en su omnipotencia sabe por qué no lo evita. Cuestión que yo ahí no puedo llegar, pero desde luego implicado no lo veo, ¿eh? No lo veo. Perfecto. Pastor, ya te decía que estaba haciendo de abogado del diablo porque muchas veces en este contexto de Job, esa pregunta, no sé si te la han planteado, pero seguro que sí. Alguna vez, sí, sí. Alguna vez. Hombre, y es una pregunta que nos hemos podido hacer todos en algún momento. Claro, porque si yo me viera en la situación de Job, pero bueno, yo también me veo en las situaciones actuales, ¿no? Muchos seres humanos se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué ocurren estas cosas? Hay muchos porqués todavía, ¿no? Porque muchas cuestiones evidentemente no tienen explicación y las entenderemos más tarde. Pero tú nos decías también, Pablo, claro que a lo mejor tendríamos que recomponer, ¿no?, la idea que damos de ese Dios. Y tú dijiste algo muy significativo. Yo coincido plenamente con esto, pero a lo mejor le tenemos que dar una vuelta más. ¿Qué religión tan triste? Aquella que no deja traslucir el Dios maravilloso que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y muchas veces a ese Dios, efectivamente, mal dibujado y a ese Dios mal explicado, probablemente lo estamos dejando traslucir. Y esto es tremendo, ¿no? ¿Qué visión de Dios estamos transmitiendo a quien no lo conoce? Pero yo me refiero en el marco de la cuestión de cómo explicar el sufrimiento. Seguimos teniendo dudas a la hora de explicar efectivamente que Dios nunca es el autor del sufrimiento. Porque, claro, si no lo tenemos claro, volvemos otra vez y somos los abogados del diablo sin querer o a veces queriendo, y trastocándolo todo otra vez. ¿Esto queda claro en la Biblia o todavía tenemos que explicar que Dios... En la Biblia queda muy claro. Lo que pasa es que si yo cojo una porción del discurso del amigo de Job, yo lo puedo aplicar como yo quiera. Y es lo que se suele hacer. Es decir, desde hace muchos siglos se está utilizando la Biblia un método que se llama alegórico. Es decir, yo cojo, es decir, yo abro la Biblia y digo, Señor, tengo un problema. El Señor me está hablando aquí. Cuidado con eso. Cada texto tiene su contexto, su propiedad. Fue la inspiración quien situó cada libro, cada época. A veces no nos damos cuenta de todo esto. Lo que es cierto es que si el libro de Job, en puesto de estar entre los libros sapienciales, tuviese el primero, yo creo que le tendríamos muchísimo más cariño y mucho más aprecio. Pero bueno, la distribución de los libros es histórica, pertenece a un contexto premedieval, con lo cual, pero bueno, ya que sabemos que Job es el primero, a mí me encanta la escena que veíamos en un tema anterior de cómo Satanás se atreve a retar a Dios en un mundo sin pecado, perdón, en una esfera sin pecado. Y se atreve a retarlo. Y Dios, que se reserva solo, no le podrá quitar la vida. Pero también le quitó la vida a los monstruos, le quitó la vida a los hijos. Con lo cual, decíamos en otro programa que Satanás puede quitar la vida. Y sin embargo, yo sigo escuchando porque Dios quiere, no lo entiendo, pero tal vez,
¿Cuándo nos vamos a rebelar contra el verdadero instigante o instigador del mal? ¿Cuándo nos vamos a rebelar los creyentes y lo vamos a poner en su sitio? ¿No estaremos dando una mejor visión de Dios si yo el fallecimiento de un familiar lo sitúo en un proyecto de Satanás y no en un proyecto de Dios? A mí me parece que es no solamente un cambio de lenguaje, sino un cambio de estructura. Si nosotros hemos acarreado lo que hemos hablado tantas veces ya en este programa, nosotros venimos post-Edad Media y ahí se trastocaron todas las cosas. La Biblia se metió en celdas oscuras, a las personas se les apartó de Dios, no se enseñaba la Biblia, se perseguía por las ideas y se hacía en el nombre de Dios. ¿Cómo no queremos vivir en esta perspectiva? Si durante siglos se nos ha dicho que Dios daba autoridad a seres humanos para quitarle la vida a otros por no pensar de la misma forma. Y eso sigue siendo, creo, el gran cáncer de los creyentes. No nos hemos quitado de en medio el lastre por siglos, de que Dios hace tanto el bien como el mal. Y eso es una equivocación. Dios hace solamente el bien y no evita, según su criterio, que ahí tengo que ser muy respetuoso, que Satanás haga con su voluntad lo que quiere. Satanás siempre tendrá personas que consciente o inconscientemente no creo. Conscientemente hagan cosas que puedan perjudicar a la humanidad. Con lo cual se está viendo, lo que yo no entiendo es por qué no nos rebelamos directamente ya y en público contra el instigador de todo esto. Sin embargo, él ha conseguido, como comentabais, que todo lo haga Dios. Con lo cual es tan difícil explicarle a una persona que acaba de perder a un hijo, a un hermano, a una madre y tal. Es decir, sin embargo, la Biblia se preocupa más de los que se quedan que de los que se van. Bueno, no se van a ninguna parte, pero ¿por qué? La Biblia siempre habla del consuelo para los que nos quedamos. ¿Por qué? Porque no puedo explicar el mal. El mal no se puede explicar. Porque no estamos diseñados para eso. El mal es un accidente. Con lo cual creo que podría ser un momento, por lo menos yo lo estoy haciendo así con las meditaciones que estoy preparando ahora mismo, de decir, mi Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento en este planeta. No tiene nada que ver. No está detrás de las pandemias, no está detrás de las enfermedades, no está detrás de los accidentes de un coche o de la caída de un avión. No. ¿Cuál es la geometría o la álgebra de Satanás? Uy, eso es muy complicado saber por qué unos sí, por qué otros no. Eso es... Pero lo cierto es que ¿por qué hay un accidente de coche, mueren 3 personas y se queda una viva? No sé. Eso es física. Entonces, a veces nosotros los que estamos en esta parte de la historia, por querer explicar los fenómenos, nos alejamos del pensamiento hebreo que no explica los fenómenos, sino que los acepta de forma completa. Entonces, esa gran diferencia creo que todavía nos está jugando una mala pasada. En el libro de Job, aunque no entiende y se enfada porque le duele, como no se rebela contra Dios. Permíteme, antes de que sigan los compañeros, que apunte algo al hilo de lo que estás comentando. ¿Os habéis dado cuenta? Yo lo pienso mucho últimamente, que proliferan documentales, programas de televisión, películas que ahondan precisamente en las características de la maldad. Se pretende explicar la mente de un psicópata. Se pretende razonar psicológicamente por qué, como antes comentabas, un adolescente mata a su familia. Y se pretende explicar muchas cuestiones, ahondar en la mente del criminal. ¿No? Como si por ahí intentáramos explicar el bien por contraste. Pero es verdad, hay una tendencia a explicar, y los protagonistas de muchas películas son criminales terribles, psicópatas de todo tipo y personas que realmente pues tienen como modo de acción la maldad. Seguimos intentando explicar la maldad. Sí. Y además es moda esto, ¿no? En el mejor de los casos, ese ejemplo que yo he medio mencionado, por no cargar las cintas porque no me gusta, en el mejor de los casos estamos hablando de una enfermedad. No digo que sea, yo no soy quien ni quiero hablar de este tema porque yo creo que cuando abrimos la Biblia
vamos a buscar esperanza. Para buscar dolor, yo miro a mi alrededor y tengo. Pero en el mejor de los casos, hay una enfermedad de la cual Juanfran seguramente podrá hablar mucho mejor que yo, porque yo no estoy utilizado ahí. Pero finalmente eso, ¿de qué es el resultado? De un mundo de pecado. Es decir, ya lo he comentado varias veces porque a mí me sigue impresionando. Cuando Adán y Eva vieron morir a su primer hijo, nosotros estamos acostumbrados a que nuestros mayores nos dejen. Mis padres ya descansan. Incluso decimos, es ley de vida. Es verdad. Pero esa ley de vida no fue diseñada por Dios. Fue la consecuencia de. Entonces, ¿podía Dios haber evitado? Es todopoderoso. Claro que podía haber evitado. Pero Dios se autolimita por la libertad. Y creo que, y aunque ya hemos hablado con Juanfran varias veces el tema del libro del lío y la opinión que él tiene, hasta un punto yo tengo que poder decidir. Hasta un punto. Si no, no tendría capacidad para aceptar a Dios. Por lo tanto, nosotros creo que como creyentes, y hablo como creyentes, no con un creyente con un apellido, ¿vale? Con un nombre. Y como creyentes deberíamos de rescatar la imagen de Dios que Satanás se ha encargado de distorsionar a lo largo de los siglos. Creo que es su mayor ilusión, llevarnos al lugar que digamos, yo te mato en el nombre de Dios, o yo hago tal cosa en el nombre de Dios, pero le he pedido permiso a Dios para ello. Es decir, el mundo fue entregado en manos de Satanás y él reina. Y aunque Jesús lo venció en la resurrección, todavía falta que se cristalice con su venida. Con lo cual, yo siento mucha tristeza, o lo digo sinceramente, cuando hablo con personas que acaban de perder un familiar. Yo siento mucha tristeza porque no encuentran el consuelo. Yo no sé qué me pasaría a mí. Yo lo digo desde fuera, ¿no? Pero no encuentran el consuelo en saber que para esa persona lo mejor está todavía por llegar, que es la resurrección. Con lo cual, ¿por qué queremos apegarnos a los seres humanos cuando tenemos que estar apegados a Dios? Creo que ese desfase también está haciendo muchísimo para que esa religión de la retribución siga teniendo tanto éxito. Y luego, si cobraran un céntimo por cada creyente que cree en ella, seríamos ricos. Quizás nosotros nos hemos esforzado también en predicarla muchas veces desde los púlpitos, Pablo. Entiendo que en nuestra medida hemos identificado fidelidad en los diezmos con prosperidad, hemos identificado cumplimiento de la ley con bendiciones directas. No ya como pasaporte, sino como bendiciones directas materiales tangibles. Y cuando las cosas no pasan como queremos, es decir, nosotros tenemos ciertas costumbres de salud, por ejemplo, y resulta que esa persona que ha estado siempre cuidándose le ocurre un percance médico, nos quedamos, pero ¿cómo ha podido ser esto si se cuidaba así? Como si tuviésemos algún tipo de inmunidad. Es cierto que cuanto más te cuides, evidentemente mejor, pero la enfermedad está por doquier, ¿no? Entonces, yo creo que sí es verdad que deberíamos cambiar un poco esta manera. Yo lo veo difícil, pero esta manera de ver las cosas, porque además vivimos en un mundo materialista, en un mundo mercantilista, y yo creo que hemos convertido a la religión en eso mismo también, en un toma y daca entre lo que yo doy, lo que tú me tienes que dar en ese contrato que tenemos, que al final el contrato no es a largo plazo, con vida eterna, con perdón de los pecados, con tal, sino es, ¿y de lo mío qué? ¿Dónde está mi bendición ahora? Que se me vea que soy obediente, que se me vea que soy cristiano. Y entonces, claro, cuando nos vienen mal dadas, que normalmente en la vida
nos suelen venir mal dadas en muchas ocasiones, nos quedamos perplejos como diciendo, pero señor, si esto yo no me lo merezco. Sí, efectivamente me he acordado de una anécdota, ¿no? De aquel que fue a un programa de televisión y dijo, yo he venido a hablar de mi libro. Y solo de mi libro. Y eso es lo que nos pasa un poco a los creyentes. Hemos venido a hablar de nuestro libro. Y nuestro libro está condicionado por una visión que no llega a calar profundamente como el Dios. Un Dios que se implica de tal manera en la raza humana porque no hay otra solución. Porque no hay otra solución. Y sin embargo, no le damos importancia a que es la única solución. Porque si hubiese habido otra, pues se habría aplicado. Y haciendo un pequeño comentario, José, a lo que tú hablabas del diezmo, por ejemplo, y esa visión que se tiene, si leemos atentamente el texto, es por el diezmo, por lo que hemos recibido, no por lo que vamos a recibir. Es decir, el tiempo verbal está en pasado, Es decir, y eso ayudaría a comprender un poco que es verdad, yo le devuelvo a Dios lo que ya me ha dado, pero eso no es garantía de nada más. ¡Qué gran apunte ese! Sí, señor. ¿Entiendes? Es decir, que entonces, yo cuando devuelvo es lo que ya tengo. Pero me puede dar un giro mañana y no me vale presentar en la balanza lo que ha sido hasta ahora mi vida, sino que tengo que enfrentarla con la dignidad que el Señor me puede dar. Yo creo que ese es un ejercicio realmente por aprobar todavía, Es decir, esa asignatura está suspensa en la vida de muchos creyentes y posiblemente en la mía también. O en todo caso un 4,99, como mucho, ¿no? Hablábamos al principio del programa, ¿no? Comenzaba el programa José hablando de Ortega y yo en mis circunstancias y entendiéndote a ti, Pablo, y escuchándote, tú decías en el sermón, he apuntado yo aquí, mi relación con Dios no dependa de las circunstancias. Tal vez porque no sabemos bien conjugar o poner la preposición adecuada. Tal vez no es a pesar de mis circunstancias, sino estar con Dios en mis circunstancias. Porque no podemos escapar de ellas. Y porque estamos inmersos en un contexto, en una situación, y oye, y las cosas a veces es verdad que no las entendemos. No entendemos todo y tal vez no estamos llamados a entenderlo todo. Efectivamente. O podemos tirar tanto la cuerda, pero nunca vamos a llegar al verdadero origen porque tal vez no es aquí. Pero creo que es nuestra responsabilidad, y hay una pregunta, hay aquí un concepto, nuestra responsabilidad, entender hasta donde podamos a qué estamos abocados. Yo creo que Job es lo que se plantea y le pide explicaciones a Dios y Dios no rehúye el debate. La manera en que cómo lo hacemos, en el cómo es donde a veces nos perdemos y tienes tú toda la razón. Los amigos, las explicaciones, por donde transitamos, en el cómo yo creo que es donde está muchas veces la confusión y es donde Satanás nos mete y nos malmete. Nuestra generación, Pablo, hablando siempre un poco de dónde venimos y cómo otras generaciones se lo han planteado, yo creo que hoy día hay una verdadera pelea y huimos como gato del agua en respecto al sufrimiento y respecto a lo que esto implica. Es decir, no queremos saber nada de lo que significa sufrir, la muerte lo más lejos posible, el envejecimiento, los viejos, los mayores, las arrugas, apártate de mí, reconstruimos nuestras facciones, nos metemos en operaciones de cirugía estética porque no queremos todo lo que tiene que ver con envejecer, con el devaluarse, con el ir hacia... Antes la muerte formaba parte un poco de lo cotidiano. Hoy día todo lo que tiene que ver con eso lo desechamos y lo mandamos lo más lejos posible. Los sanatorios los ponemos fuera de la ciudad. Tal vez porque a veces, creo yo, no entendemos bien la relación entre aceptar y responsabilidad y conformismo. Es decir, tal vez antes, ¿no crees tú que antes nos conformábamos demasiado a sufrir y te decía el mensaje, confórmate en lo que te ha tocado? Que yo creo que no hay por qué aceptar que alguien te esté maltratando, pero hoy día es el no conformarse
que es el consejo bíblico, tal vez tampoco lo sabemos aplicar. Y huimos del mal como si no fuera con nosotros. Es que el mal está entre nosotros. Y tenemos que aceptar la situación. Quiero escucharte, Pablo. Yo, Juan, pertenezco a una generación de creyentes cuando las personas eran encarceladas. Yo era muy niño, pero yo lo he visto. Uh-huh. Yo recuerdo hacer, con muy poquitos años, hacer visitas a presos religiosos que estaban en Cartagena, simplemente por un tema de sábado. Sí, yo pertenezco a esa época. Yo los he visto. Y algunos eran miembros de esta iglesia. Es decir, que... Pero nosotros, ¿en qué época estamos viviendo? Ahora todo se habla de placer. La palabra es placer. ¿A qué? A todos los aspectos de la vida. Entonces, huimos de la realidad porque cuantificamos en 24 horas los momentos positivos que tenemos cada uno de nosotros. Vamos, es tan fugaz. Sin embargo, lo otro que es sobrellevar, sobrevivir. Y la sociedad de hoy no está acostumbrada a sobrellevar. Entonces, por ejemplo, yo le agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón a las personas que pues, me han dado el pésame por el último fallecimiento en la familia. Y yo soy sincero, yo hoy no lo necesito. Porque si Dios no ha evitado una circunstancia determinada, es porque tiene un porqué. Hacerme preguntas me lleva a desorientarme. Entonces yo pasé lo que pasé, estoy pasando lo que estoy pasando. Finalmente, aunque parezca mentira, tengo un corazoncito que late. Es decir, pero yo no necesito manifestaciones estereotipadas, que se lo agradezco, que no estoy criticando, estoy hablando de mí. Uh-huh. Si el Señor no ha evitado unas circunstancias, ¿no tendrá una visión más amplia que yo? Entonces, uno encuentra la paz cuando sabe convivir con las circunstancias que tiene. Y me parece, Juanfran, que tú, pues, por tu oficio, por tu profesión, por tus estudios, sabes que el ser humano de hoy es tan frágil como el bienestar que desea. Uh-huh. Pero también entiendo que cuando uno encuentra, se topa con la verdad y la verdad de su situación, y yo remarco que hay una verdad suprema que es Jesús, y la verdad te hace libre, pero luego cada uno tenemos nuestras pequeñas verdades, y cuando ponemos el acento en nuestras pequeñas verdades, las descubrimos, también nos sentimos liberados. Y en ese aspecto, la aceptación forma parte de esa tranquilidad. Y tú decías, Pablo, me ha gustado mucho cuando tú comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide dormir tranquilos? A veces la situación mala no se va de nuestra vida, la enfermedad no se va de nuestra vida, pero hay personas que saben convivir aceptando y conviviendo y durmiendo bien por la noche a pesar de estar metidos en un verdadero infierno, y hay otros que constantemente están en esa pelea. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que viene muy bien el apunte que tú estabas comentando. Pero yo sumaría una pregunta también políticamente incorrecta. Vale, ¿en qué se diferencia ese concepto de aceptación al de la resignación cristiana? Perfectamente. Porque también es verdad que no todo a lo mejor es tan aceptable. ¿O claro. qué es, cuando hablamos de aceptación, qué es lo que tendríamos que estar aceptando? Uh-huh. A ver, yo creo que Job nos explica un poquito el tema. Ahí vamos. Job se pelea contra la enfermedad, lucha contra ella, e incluso dice, ¿por qué no se cerró la matriz de mi madre antes de que yo naciera? Es decir, a mí me parece una definición dramática, pero a la vez realista. Es decir, una cosa es que yo me rebele contra la enfermedad, el sufrimiento y la injusticia que me rodea, que tengo derecho a ello, y otra cosa es que sepa situarla en el lugar que le corresponde. Es decir, yo creo que eso no está en contra de nada. Es decir, a mí la enfermedad no me gusta. A mí el dolor no me gusta. Separarme de mis seres queridos no me gusta. Y yo tengo que pasar coherentemente el luto en todas esas funciones, en las que sea. Es decir, la pérdida, yo no sé, Juan, desde el punto de vista psicológico, se podía decir que una persona que pierde el trabajo a los 60 años, si no está pasando luto. Yo creo que sí. Me refiero, no sé si es aplicable a todo el concepto, pero duele. hay situaciones... Claro que sí, duele.
Que claro que huele, ¿no? claro que huele. Pues te lo agradezco. Es decir, nosotros tenemos que pasar el luto en todos los aspectos de la vida que nos producen desequilibrio. Y Job llegó hasta el extremo más severo que una persona puede tener. Mira, Señor, quítame de la tierra, llévame. Pero no se rebeló contra Dios. Exacto. Es decir, esa es la diferencia con nosotros. Nosotros nos ha ido bien. El ejemplo que ponía José. Perdemos el trabajo y reclamamos la hoja para decir lo que hemos hecho atrás. Y eso es lo que me parece que nos desequilibra. Uh-huh. Es decir, el Señor tiene para nosotros un cambio de mente que no sé si lo disfrutamos. Mirad, uno de los ejemplos bíblicos más claros que habla del cambio de mente es la parábola del hijo pródigo. Cuando el texto dice que recordaréis volvió en sí, uh-huh, literalmente dice cambio de estructura mental. Literalmente. ¿Sí? Viendo la situación dice, bueno, vamos a ver, si en la casa de mi padre cualquier criado... Entonces, no deberíamos de hacer ese cambio de estructura mental para sobrellevar el precio de vivir en este mundo y no terminar desvirtuando la relación con Dios. Creo que ese sería uno de los medios de compartir con los demás más importantes, más que sermones, más que la ley, mucho más que todo eso. uh-huh. Yo no me siento feliz por las pérdidas en mi familia, pero no me... Y simplemente es un ejemplo, por favor, Uh-huh. disculpadme si no es lo más apropiado. Pero yo asumo lo que ha pasado, pero no me desbloquea en el resto de mi vida. Seguimos trabajando. Y a mí lo que se me ocurre es decir, bueno, ahora yo tengo la oportunidad de seguir preparándome para encontrarme con ellos. Eso es sobrellevar con la dignidad que da el cristianismo, no por ser unos cobardes, porque a veces a Job se le está acusando de ser un cobarde por sus amigos. Y a Dios se le dice que va a ser un cobarde, es decir, mira, tócalo, y si Dios le dice, no, perdona, yo no lo toco. Si lo tocarás tú. Yo no toco a ningún hijo mío. Esa es una lección también muy importante del libro de Job. Y finalmente Job, ¿qué hace? Lo que le da la gana. Uh-huh. En mi vida, y repito, yo no soy ejemplo de nadie, soy un superviviente como todo el mundo, pero cuando yo acepto que no se acaba la vida de un creyente en la separación en un tanatorio, que no se termina, no decirme que no hay una perspectiva diferente. Claro. Y eso sí es evangelio puro, puro y duro. Entonces, que siento la pérdida, si no me la quiero el corazón, no lo sentiría. Uh-huh. Pero el creyente debería de aprender a no desequilibrarse en el trayecto de la vida y echarle la culpa a quien verdaderamente es el instigador de la muerte, de los accidentes, de las pandemias, de los cortes de luz cuando hay un programa en directo, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad. José Antonio, que estabas pidiendo paso y casi vamos encarando ya la recta final. Adelante. Sí, pues mira, yo quería en primer lugar contestarte, Esther, al tema de la... Gracias, José. No. Es que tú has abordado uno de los aspectos, pero a mí me gustaría abordar el otro, que es la resignación cristiana como esa palabra tramposa para decir aguanta, que es lo que te ha tocado. Exacto. El pastor nos contestaba lo otro, a lo que es inevitable. La muerte es inevitable, la enfermedad en muchos casos es inevitable, un accidente en muchos casos es inevitable, etcétera. Y nos ha contestado la manera de lidiar con eso, digamos, bajo nuestro paradigma cristiano. Pero hay otras cosas que la resignación cristiana es una trampa. O sea, yo entiendo como resignación cristiana falsa el estar enfermo y no ponerte en manos de un especialista para intentar curarte. Que
Que luego el resultado sea el que sea, es otra historia. Y habrá que lidiar con eso. Pero la resignación cristiana no me dice que yo tengo que estar en una situación negativa y tengo que tragar porque es lo que me ha tocado. Totalmente de acuerdo, José. No, ¿verdad? Gracias. Digamos que ese aspecto es el que a mí me gustaría de agregar a esta conversación, porque es verdad, hay cosas que son inevitables y el pastor nos dice, es inevitable, acéptalo y piensa con esa altura de miras que nos da el cristiano, sabiendo que aquí no se acaba, que hay una continuación, que hay una vida eterna y que la persona que ha pasado por ese trance, que ahora ya no está descansando. Quizás los que tenemos que asumirlo y tenemos que somatizarlo un poco somos nosotros. Quería hacer un segundo apunte, pero Pablo, por alusiones. Felicidades, José. No, todo lo contrario. Mirad, nosotros, desgraciadamente, en nuestro medio, y respeto a quien lo sea, tenemos muchos negacionistas. Demasiados. Estamos dando en algunos círculos un mal testimonio a nivel de muchos países. Muy de acuerdo. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Muy de acuerdo. Pero yo, José, apoyando lo que estás diciendo, he puesto todos los medios que tengo a mi disposición para procurar que sea o lo más leve o no cogerlo. Entonces, si yo tengo la ciencia, porque es muy fácil de los que no somos científicos hablar de lo que no sabemos. Eso es facilísimo. ¿No? Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo he seguido el protocolo que se ha marcado para las circunstancias en las cuales estamos viviendo, poder protegerme de la situación. Que luego me pilla el tren. Bueno, pues yo he hecho todo lo que yo tenía, todo lo que está en mi mano, o cuando me duele la cabeza no me tomo una pastilla. Es que a veces somos, y sobre todo a mí me preocupa, y vuelvo a la religión, José, a mí me preocupa el mal ejemplo que estamos dando. Es decir, tenemos cientos y miles de vídeos colgados en páginas pseudo-adventistas, creo que a nivel institucional no hay ninguna, por lo menos yo no la conozco, donde estamos haciendo una lectura profética, mediática, de miedo. ¿Dónde estamos dejando a Dios nosotros? Me meto en corporación, ¿vale? Pues corporativamente. ¿Dónde nos estamos metiendo nosotros cuando delante de la sociedad nos estamos presentando como que no colaboramos socialmente con la solución a un gran problema social y mundial? Y sobre todo, pastor, permíteme que incida sin comprometer nuestros principios. Otra cosa es que esa colaboración, digamos que pusiese en solfa la adoración, por ejemplo. Entonces ya no tengo nada que decir. Perfecto. Correcto. Y la segunda parte que quería yo introducir en esta conversación es el tema de nuestra huida como sociedad adelante. Nos hablaba el pastor antes de la búsqueda del placer por el placer, nos hablaba Juanfra también de lo mal que encajamos el sufrimiento, de cómo queremos ignorarlo, cómo queremos ignorar la muerte, la vejez, de todas estas cosas que al final nos encaran contra nuestra propia naturaleza finita y que las queremos ignorar. Ahora mismo se abre un nuevo debate que es el metaverso. El metaverso, ese universo paralelo, universo virtual al que nos vamos a escapar. También físicamente se abre otro universo paralelo que es Marte. Elon Musk y todas las historias estas de irnos a otro sitio. Huimos hacia adelante. Pero al final, ¿sabéis lo que pasa? Que en el metaverso, la semana pasada, se metió una chica y la violaron entre 8. Una violación virtual. Es decir, al final no nos damos cuenta que aunque nos vayamos a Marte, aunque inventemos un metaverso, ahí estamos nosotros. Y nosotros, cuando digo nosotros, digo tal cual la estructura que llevamos con el pecado, con el mal. Intentamos hacer cosas nuevas, pero sin contar con el verdadero sanador que es Cristo. Sin contar con esta otra perspectiva que es que hasta que Jesús vuelva,
el problema del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la injusticia, del crimen, no se va a resolver. Asumámoslo ya de una vez. Y llamemos, a mí me gusta mucho esta llamada que nos ha hecho el pastor tan valiente, y llamemos a las cosas por su nombre y pongamos a Satanás en el punto que hay que ponerlo, que es el autor y el instigador del mal. Uh-huh. Tú lo dijiste también, Pablo, mientras vivamos aquí, la vida va a tener un costo. Y el costo, pues, es el que estamos viviendo y el que estamos sufriendo. Y en el metaverso también. O Satanás no va a estar en el metaverso. Pues claro, como está en todas partes, hasta que Jesús vuelva. A mí me hace mucha gracia querer ir a Marte, cuando en toda la historia ha habido gente que ha vivido permanentemente en la Luna. Pero bueno, esto es esto, ¿no? Es decir, si llegáramos a Marte, que yo no digo que sea imposible, pero a mí la ciencia me gusta mucho y lo que sea será. Pero ¿piensan ellos que por irse a Marte no van a terminar poniendo cárcel y policía? Es que como aquel teólogo de la Edad Media que se subió 30 metros arriba para decir que, bueno, como no tengo los pies puestos en la tierra, la tentación no me va a venir. No, la veía desde lejos y mejor. Entonces, ¿vamos a ir a Marte? Vamos a Marte. Bueno. Pero al final habrá cárcel y policía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es la Tierra. La Tierra es un lugar que Dios diseñó para vivir en ella. Es la condición del ser humano. Y tiene que ser removida por Jesús, tiene que ser removida por el Espíritu Santo. Si no, no tenemos solución. Uh-huh. Y cuidado, que yo soy partidario, de que busquemos todas las... A mí, yo veo un caso como el que acabas de comentar, pero físico. Yo como pastor estoy obligado a denunciar una violación. Estoy obligado legalmente. Yo no me puedo escudar en el Evangelio. Eso sería un fraude de ley, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿darle asistencia a esa persona? Por supuesto. Incluso si al violador lo meten a la cárcel, por supuesto que le daré asistencia pastoral. ¿Por qué no? Si yo no soy juez. Pero que tendrá que cumplirlo en prisión. Entonces, esa idea a veces tan mal diseñada de que, bueno, es que somos cristianos y que hay que aguantar y tal, cuidado con eso, que podemos hacer mucho daño a personas muy indefensas. Entonces, lo mismo que me pongo enfermo, como comentaba Esther antes, y voy al médico y me tomo el tratamiento, luego reforzaré con lo que yo quiera, ¿vale? Pero en este mundo hay cosas que se tienen que dilucidar para proteger a las personas más débiles. Un maltrato, una violación, tú te enteras de algo. Yo no quiero tener inmunidad para nada de eso. Es que me niego a aceptarla en el caso de que la ley me la diera. Yo me niego a eso. Porque ¿cómo ayudo yo a una persona? La religión es importante, pero no es todo el ser humano, no es todo. Somos seres mucho más complejos. Entonces, hay que coger todas las actividades, hay que coger todas las posibilidades, y proteger a los seres humanos basado en todos los medios que dispongamos. Uh-huh. Y cuando necesite hablar de Jesús, hablaremos de Jesús. Pero cuando haya que acompañar a una persona a una comisaría a poner una denuncia, tendremos que acompañar a la persona a la comisaría a poner una denuncia. Porque es nuestra obligación como ciudadanos. Que al final, Pablo, es hablar de Jesús también, si te das cuenta. Claro, acompañar al que sufre y al débil también es hablar de Jesús. Es apoyar, efectivamente. Oye, vamos ya a la ronda final, al último comentario que queramos hacer cada uno, por favor, pero yo me quedo con esto también y querría que hiciera una pequeña valoración también, Pablo, de algo muy importante que dijiste también a lo largo del sermón. Tiene muchas posibles, ¿verdad?, vías de entrada, muchas posibles hendiduras muy interesantes. Tú dijiste, qué interesante esto, ¿qué le falta a la religión de la retribución? Y dijiste que le falta la obra de misericordia de Dios en la vida de cada ser humano. Todavía quizás nos cuesta entender esto, ¿verdad? Sí, que sí. La obra de misericordia de Dios en la vida del ser humano incluye muchas cuestiones. Incluso, por ejemplo, pues la experiencia que tuvo que pasar Job o la que estamos pasando cada uno de nosotros. Quizá habría que ahondar un poquito en esto, ¿verdad? Yo vuelvo un poquito a la idea. ¿Por qué es el primer libro que se escribe? ¿Por qué? Pues yo creo que es importante.
es una base en la cual tiene que apoyarse un pueblo que sale de la esclavitud para encontrar a Dios en el desierto. Pero no es nuestra misma experiencia. Nosotros no vivimos en un desierto de ideas, de conceptos. Es decir, nosotros vivimos en un desierto sofisticado. Situar el origen del mal y situar e identificar y denunciar en mis oraciones al que lo hace es un derecho que yo tengo. ¿Sabéis? Yo jamás he predicado de ese personaje. Nunca. Yo me he negado. Porque lo mismo Iglesia no viene a la Iglesia a que yo les cuente lo que ellos ya saben. Porque viven todos los días acosados por él y por sus secuaces. El cristianismo tiene que presentar una visión positiva de la vida, de la esperanza. El cristianismo es algo, el cristianismo, no le pongo más etiquetas. Porque nosotros no vivimos en el mundo cristiano, nosotros vivimos en el mundo de la cristiandad. Es un concepto completamente diferente. Es decir, que el cristianismo es Jesús. La cristiandad es el uso que se ha hecho a lo largo de los siglos de ese Jesús, que eso es otra historia. Es decir, historia del cristianismo eso no es verdad, es la historia de la cristiandad. Entonces, nosotros tenemos que denunciar el ser y que la gente sepa que hay un ser que su única ilusión es atentar contra Dios a través de los seres humanos. Y eso es muy importante. Pues vamos a ir cerrando ya la charla. Qué interesante hablar de todo esto, que en verdad refrescante también poder compartir todas estas ideas. ¿Dónde nos quedamos, Juanfran? ¿Cómo te quedarías en esta última ronda? Bueno, sin palabras no, Podemos seguir seguramente sacando muchos detalles y podemos estar aquí todavía varias horas por delante. Por ir cerrando el tema, digo, bueno, ¿a mí qué me sirve? ¿Y qué puedo compartir con vosotros que nos pueda servir? Y yo creo que el libro de Job, que es lo que aquí Pablo está trayendo, y me parece también sigue siendo de actualidad, es porque de lo que habla, su temática, el bien, el mal, el sufrimiento sigue estando vigente y está entre nosotros. No nos hemos librado de eso. Y tanto es tan así que para Job estaba pendiente para sus amigos, para su entorno, y sigue estando igual de pendiente para todos nosotros. Y sigue estando pendiente porque, y punto y seguido, y estamos todavía buscando una solución y preguntándonos cómo podemos solucionar las cosas. Y vamos poniendo parches, y no dejan de ser parches momentáneos, pequeñas soluciones, pero la solución definitiva, la solución con mayúsculas, no depende ni de un gran científico, ni mucho menos de un gran político, ni siquiera de un gran teólogo, ni de un gran cristiano. La solución con definitiva viene del cielo, es ajena a nosotros. Yo creo que eso es también algo que nos lleva a cierto desasosiego, pero todo lo contrario. Podemos pensar que no está en nuestras manos y no está en nuestro entorno, o podemos, como decíamos aquí hace un rato, confiar. Yo creo que esa palabra, control versus confianza, es muy importante, es la que planea también en todo nuestro debate. Hay cosas que no dependen de nosotros, como ese agricultor que prepara la tierra, que la siembra, que la ara, que se preocupa de poner un buen cercado, pero que aún así sigue dependiendo de una lluvia que él no controla y que va a hacer que riegue su campo y que al final tenga la cosecha que él necesita y que él está buscando. Hay cosas que no dependen de nosotros y no nos queda más remedio no que resignarnos, sino que aceptar que la solución va a venir del cielo y que la solución es Jesús. Así que yo creo que por ahí va el que podamos, como decía Pablo, que llegue la noche y poder acostarnos y dormir tranquilos, que es lo que todos buscamos. Pues Antonio, ¿cómo resumimos también tu perspectiva del sermón de hoy? Pues bueno, yo creo que se nos plantea una situación que es la misma de siempre y que sigue sin resolver, que es el origen del bien y del mal. O sea, no resolver en la Biblia, que está bien resuelta, sino en nuestra sociedad y en nuestra vida también, por supuesto. ¿Y por qué no está resuelta? Yo creo que no está resuelta porque no nos interesa resolverla. Y me voy a explicar.
Yo creo que en el momento que tú aceptas que la fuente de todo bien, de toda bendición, el que quiere que estemos bien, el que quiere resolvernos el problema es Dios, y que tiene un contrincante que tiene nombre y apellido, Satanás, que lo que está haciendo es todo lo contrario, aunque luego la fama muy amablemente se la quiera otorgar a Dios, a mí me hace, si reconozco esa situación, a mí me hace tener que tomar una decisión. Mientras yo esté jugando con la idea que todo viene del mismo sitio, yo tendré la excusa perfecta para intentar buscarme las habichuelas sin tener que reconocer a Dios como Dios. Porque ya que de Él viene el bien y el mal, no le debo ninguna obediencia. En el momento que yo reconozco que Dios es mi solución, que de Dios viene mi salvación y que para llegar a esa salvación tengo que aceptar su plan en mi vida, ya me pone en una situación en la que tengo que obedecer, en una situación en la que tengo que dejar mi ego, mis intereses, y no estamos dispuestos a ellos. Es más fácil echarle la culpa a Dios, todo tiene la culpa a Dios, y así yo tengo mi excusa para seguir mi camino. Entiendo que es un cambio de mentalidad brutal. Entiendo que también es un cambio de mentalidad en el propio cristiano que se sabe la teoría, pero que al final, cuando vienen los golpes de la vida, ¿a quién vamos a recurrir? No recurrir en cuanto a ayuda, sino a pedirle cuentas a Dios, ¿verdad? Y es, digamos, estamos cerrando el tiro. Por eso yo creo que este sermón viene al pelo. Yo creo que este sermón nos llama a estar atentos, a no despistarnos, a saber quién es nuestro enemigo y también a identificar en quién tenemos consuelo. Me quedo con algo que también nos decía Pablo en el sermón cuando apuntaba, qué interesante, ¿no? Que mi relación personal con Dios, la relación de todos y cada uno, tiene que estar por encima del día a día, de los sufrimientos del día a día. Y esto me lleva, pensé, cuando estaba también escribiendo esto, hacemos un pequeño spoiler de algo que seguro que nos va a contar Pablo en una próxima predicación sobre Job, efectivamente, cuál era la visión de Job, porque ese hombre que estaba en aquella situación y en aquel momento aguantando a sus amigos, llegó a decir en un momento, y me voy al capítulo 19, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver de nuevo a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no los de otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El Job del siglo XXI, ¿verdad?, nos da lecciones tan actuales, tan necesarias. Aunque nuestro corazón esté desfalleciendo dentro de nosotros, nosotros tenemos otra visión. Nosotros sabemos que vamos a volver a ver a Dios con nuestros propios ojos, no con los ojos de otro, sino con los nuestros. Qué lindos textos, qué lindo mensaje y además qué bonita idea también en este mundo de sufrimiento y de dolor. Dios está por encima, queridas y queridos, de todo ese sufrimiento y el malo es el otro. Tenemos mucho que todavía poder aprender de esto y también que poder contar a los demás. Pablo, muchas gracias por esta reflexión tan oportuna, tan necesaria, tan útil y que además nos invita a seguir pensando. Es muy refrescante también para poder actualizar y para poder echar una mano también en los sufrimientos propios, pero también en los de aquellos que están a nuestro alrededor. Hay mucho que contarles de la bonita experiencia de Job. Pues, queridos compañeros, gracias una vez más. Ha sido una zona mixta también muy interesante, muy instructiva y hemos pasado una mañana muy agradable en esta edición 228 de La Iglesia en Casa. Gracias a aquellos que nos habéis acompañado, a aquellos que vais a compartir también lo que queda recogido de esto también por medio del canal de YouTube. Repartidlo, por favor, si creéis que puede ser de utilidad este mensaje. Seguimos conectados, seguimos también interactuando con todas y todos y esperamos que volvamos a reunirnos la próxima semana porque estaremos aquí puntualmente y Dios mediante a partir de las 10 de la mañana de nuevo en La Iglesia en Casa. José Antonio, Juanfra, Pablo, Julián también ahí en el control. Gracias, feliz sábado, buena semana y que el Señor siga con cada uno de nosotros cada día. Cuidaos mucho y hasta la próxima semana. Feliz sábado y feliz semana.